encontraba en México, acompañado de su familia, cuando sufrió, según lo que se señala, un repentino infarto. Queremos conversar, pero sobre el legado del músico, y para eso nos acompaña el guitarrista de flamenco, quien conoció a Paco de Lucía, Carlos Lederman, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, Germán, encantado. Lo conoció. Sí. Partamos desde el punto de vista, primero, artístico-musical. Era un genio, como dicen, ¿no? Yo tengo la percepción de que es el gran genio, no quiero decir el único porque me puedo equivocar, pero para mi gusto, el único genio que el flamenco ha tenido históricamente. Hay artistas geniales, sí, pero genio ha habido uno solo. ¿Por qué principalmente? ¿Qué características reunía que conformaban ese rasgo? Primero, una audacia en la parte creativa, un afán de innovar y de aportar cosas nuevas que hizo que su lenguaje le diera un golpe de timón al flamenco, por lo menos en 3 ocasiones. Una intuición musical poco frecuente y claro, detrás de eso también un trabajo que se inicia a los 8 años con 10 horas diarias de estudio. 3 golpes de timón. ¿Cuesta dar un golpe de timón en el flamenco? Cuesta dar un golpe de timón en todo, Germán. ¿Sí? Pero en el flamenco es muy difícil porque hay criterios que se han mantenido ahí un poco estáticos durante casi 2 siglos. Y a Paco de Lucía en su minuto también le pusieron muchos peros. Lo criticaron mucho y lo trataron de bajar de muchas maneras. Pero creo que la trascendencia de Paco tiene que ver, yo la comparo un poco con la de Piazzolla en la música de Buenos Aires, ¿no? En el tango, aunque él decía que hacía música de Buenos Aires, no tango, pero ¿cuánta gente en el mundo se acercó al tango por Piazzolla? ¿Y cuánta gente se acercó al flamenco por Paco? Eso ya quiero ir, porque resulta que Paco Lucía, más allá que un guitarrista, era una persona que acercaba la música al público, era persona y personaje, persona y guitarrista, y eso acercó mucho a la gente. Usted lo conoció. ¿Qué rasgo en su persona hacían que justamente se conformara ese artista como un todo? Yo creo que el principal rasgo era el carisma que tenía, porque Paco era una persona en que se mezclaban una serie de facetas en una vida bastante tumultuosa. Piénsate que sus propios logros lo llevaron a vivir permanentemente en contradicción con su manera de ser. Paco era una persona muy retraída, le molestaban las fotos, no le gustaban las entrevistas, y él siempre decía: yo nací para ser observador no para ser protagonista. Entonces, de pronto, no es que Paco acercara nada a la gente, él simplemente lo hacía, y lo hacía de una manera que encandilaba, ¿no? Que generaba mucha expectación, generaba mucha afición. Por eso te digo que mucha gente llegó al flamenco gracias a él, partiendo por mí mismo, ¿ya? Pero la verdad es que Paco, todo lo que le pasaba en su vida era casi una casualidad. Incluso esto de tener un teatro lleno, que se ponía muy nervioso, pero la gente no lo sabe, pero Paco sufría mucho antes de los conciertos. Yo tuve ocasión de estar con él alguna vez antes de un concierto y casi había que sacarlo al escenario a que tocara porque sudaba, se ponía pálido. Carlos, acaba de señalar que yo me acerqué a él producto de lo mismo, de este carisma. ¿Cómo fue ese acercamiento? Porque una cosa es conocerlo a la distancia y después conocerlo como en persona. ¿Qué anécdotas hay ahí o qué cosas, historias hay para contar ahí? Dentro de las que se puedan, a lo mejor no. No, sí, hay muchas, pero la televisión siempre tiene el tiempo muy corto. Yo llegué al hotel. ¿Ya? Eso fue el año 80. A buscarlo. Y estaba durmiendo, así que tuve ¿No lo conocía? No lo conocía. ¿Ya? Tuve que hacer como 2 horas en el centro dándome vueltas hasta que su música había despertado. Y después volví al hotel y terminamos almorzando juntos. Al principio no me quería recibir porque pensó que yo era periodista, y como con los periodistas tenía una cosa como muy... ¿Y cómo lo convenció para que...? No, le dije, me preguntó por el teléfono, me dijo: ¿pero tú eres periodista? No, yo toco la guitarra. Ah, entonces sube. ¿Así de simple? Así de simple. O sea, si era no era tan no. difícil acercarse a él. No, Paco era una persona que siempre se hacía un espacio para atender a la gente, a los suyos, ¿no? Y a los no suyos también, pero ese espacio era cortito, lo menos posible. ¿Y esa conversación cómo fue? Larguísima. Imagínate lo que era para mí estar delante del ídolo, ¿no? Del ídolo de la vida, y que te invita a almorzar encima. Entonces nos quedamos como hasta las 4 de la tarde, solos en una mesa conversando. Ahí creo que fue una de las únicas veces que hablamos de música, porque con Paco no había que hablar de la guitarra, no había que hablar mucho de música, había que hablar de cosas
que acercaran a las personas. La verdad es que hablar de música no le interesaba nada. ¿Qué tema le interesaba? Fíjate que Paco era un hombre que empezó a viajar a los 12 años. Entonces, fue haciéndose una opinión de lo que pasaba en el mundo, de lo que pasaba en los países que visitaba a punta de viaje, a punta de ir a esos países, de estar ahí, de tocar, de hacer una gira interna por esos lugares. Entonces lo que más le gustaba era la cosa humanista, analizar un poco lo que estaba pasando con el ser humano, ¿no? Lo que le pasaba a él con la ¿Y eso gente. lo traspasaba con su equipo de trabajo? ¿O lo vivía más él personalmente? Lo vivía más personalmente. De hecho, la cercanía de él con sus músicos, claro, hubo un sexteto que fue muy célebre y con esos eran familia. No digo que con los que está ahora no lo fueran, pero de pronto, como sucedió aquí en Chile, él estaba hospedado en un hotel y los músicos en otro, porque él andaba viajando con su familia, con la señora y con los dos chicos. Entonces, Paco tenía una política de permitir que cada cual fuera cada cual, y eso sí se traspasaba en el escenario en términos de que y ahora te voy a dar un espacio para que toques tú, para que muestres tú lo que tienes, ahora te toca a ti, ahora sigo yo, pero luego sigues tú. Entonces, pero con este torbellino de lo que significa ser una persona pública, una persona como él, llena de conciertos, lleno de una vida expuesta, se daba tiempo para los amigos, al parecer, ¿no? cuando podía, sí, pero cada vez me parece que el círculo lo fue estrechando más. Porque estas personas tienen siempre la sospecha del por qué te acercas a mí, en qué medida te sirvo yo. Entonces, a veces a Paco le costaba mucho entender que el acercamiento no era porque una foto con él le fuera a abrir puertas. Seguramente a muchas personas se las abrió, pero cuando ya tienes varias fotos y te has visto muchas veces, ya el interés no es ese. De manera que iba estrechando los círculos. La relación con él durante los años 80 y 90, que vino muchas veces a Chile, era muy cercana cuando estaba acá. Pero Paco se iba y yo no volvía a saber de él, ni él de mí, porque así es esto, así funciona. Son seres que están viajando toda la vida, entonces en cada lugar hay gente que los espera, en cada lugar hay un círculo con el que van a compartir. Pero sí me sentí muy feliz en noviembre cuando estuve aquí. Fui a saludarlo a su camarín antes del concierto y me di cuenta que a pesar de los años no se había olvidado, me dio un abrazo muy afectuoso para lo que era Paco, que era una persona, como te digo, muy retraída, cuyo concepto de los afectos no siempre pasaba por el tocar ni por el abrazar. Y en ese sentido, su legado, ¿cuál sería? Siendo una persona que quizás no se explayaba tanto con grandes discursos, ni mucho menos, pero me imagino que a través de la guitarra habló muchísimo y tiene que haber un legado importante que los músicos que vienen, los guitarristas que vienen, tienen que aprender, ¿no? Todos nos hemos mirado en él desde que éramos jóvenes, y los que son ahora niños se siguen mirando en él. Imagínate si será un legado. Ahora, aprender, yo creo que no se trata de eso, se trata de seguir trabajando. Paco trabajó toda su vida y estoy seguro que lo que le gustaría que hiciéramos ahora nosotros, después de pasar un rato el duelo y la pena por su partida, es ponerse de pie y a seguir trabajando, porque en eso consiste esto. Y no solo el flamenco, todas las músicas del mundo requieren mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas. Carlos Lerdan, muchas gracias por estar junto a nosotros. Encantado, Germán. A ver, recorrí un poco parte de la historia de Paco Lucía. Que esté bien. Gracias.